Yasmin Paola Leighton, soy de la ciudad de Sogamoso y estudio ingeniería ambiental. Este es mi trabajo final de propiedades y contaminación del suelo. Em, Primero que todo, en este periodo intersemestral trabajamos una problemática em, para generar una problemática sobre los suelos de la sabana de Bogotá, donde se presenta una reducción de la productividad de los cultivos de hortalizas como son repollo, brócoli, apio, lechuga, etcétera. Adicional a estos estudios indican que elementos como el cadmio, arsenio y plomo, metales pesados, sobrepasan significativamente los límites de toxicidad en el suelo, llegando a ser retenidos por la materia orgánica y absorbidos por las raíces de las plantas, y algunos valores superan los permitidos por el ICONTEC. Para diagnosticar la problemática se requiere conocer primero el tipo de suelo y sus características, así como el impacto de los contaminantes. La sabana de Bogotá hace parte del altiplano cundiboyacense. En cuanto a las características, encontramos que los suelos en esta altiplanicie se han desarrollado a partir de diferentes tipos de rocas, principalmente volcánicas, que se encuentran parcial o totalmente cubiertas por cenizas volcánicas, que han suavizado el relieve original. Son suelos profundos, ricos en material orgánico y son bien drenados. Gran parte de estos suelos han sufrido los rigores de la tala indiscriminada del bosque a fin de implantar pastos y algunos cultivos como hortalizas y frutales. Teniendo en cuenta estas referencias presentadas, hablamos de que este es un suelo andisol. Estos suelos poseen gran capacidad para la siembra de variedad de especies alimenticias, ya que su potencial de fertilidad y la misma variación de los climas permite que dé origen a muchos productos importantes, no solo para la canasta familiar, sino para el mantenimiento de la seguridad y soberanía alimentaria. Tenemos una tabla que nos da la descripción de las características de nuestro suelo. En esta podemos ver que es un suelo con un pH, un porcentaje de materia orgánica, pero en especial vamos a hablar sobre la granulometría. Para seguir con este análisis, las características del suelo, podemos decir que los valores porcentuales dados en el estudio reflejan que al tener mayor cantidad de arenas es lo que hace que el suelo tenga alta porosidad, pero baja retención de nutrientes. Que el limo, que es el que permite la capacidad del suelo para retener agua y nutrientes, es muy pobre y por esta razón no cumple la función en su totalidad. Y que las arcillas reflejan la acidez del suelo. Acá en el triángulo de las texturas, de nuestras texturas, podemos ver que es un suelo francoarenoso. Es importante resaltar que normalmente los suelos andisoles tienen problemas de salinidad y bajo contenido de sodio, lo que no permite un intercambio catiónico eficiente. A eso le sumamos que nuestro suelo es de características francoarenosas, el cual tiene poca capacidad de retener nutrientes que son importantes para estos intercambios catiónicos. En cuanto al pH, nuestro suelo tiene un puntaje de 5.5 que lo clasifican en rango de suelos ácidos. En nuestra tabla podemos ver que el suelo de la sabana de Bogotá está en un umbral entre los muy ácidos y medianamente ácidos. Este tipo de suelos es pobre en bases de calcio, magnesio y potasio. Ahora que conocemos el tipo de suelo y sus características principales, vamos a evaluar el tipo de contaminantes. Una ciudad en desarrollo no debe ser igual a contaminación, o sea, el desarrollo no nos puede llevar a contaminar nuestros suelos cada vez más o nuestro ambiente. Teniendo en cuenta que esta es una ciudad, la ciudad de Bogotá, que mantiene un constante desarrollo y aumenta cada vez más su población y generando un incremento en la demanda de alimentos, los cultivos aumentan trayendo consigo la contaminación del suelo a causa de los fertilizantes, insecticidas, herbicidas y metales pesados, los cuales se incorporan a un sistema de abastecimiento de aguas por medio de residuos industriales que son vertidos sin previo tratamiento, sobrepasando los límites de toxicidad en el suelo. Esto afecta tanto a productores como a consumidores, causando efectos crónicos en la salud, cáncer, problemas de hígado, riñones o dificultades en la reproducción.
Basados en esto, debemos buscar unas posibles causas del por qué la contaminación de nuestro suelo en la sabana de Bogotá. La principal fuente de contaminación de los suelos y cultivos de la sabana de Bogotá ha sido por el uso tradicional y continuo de las aguas del río Bogotá y sus afluentes, las cuales son utilizadas para el riego sin tener en cuenta que la mayoría de estas aguas son irrigaciones generalmente industriales. Consecuencia de esto, la alta concentración de metales pesados como el cadmio, plomo, mercurio, que son añadidos diariamente con el riego y a los suelos y a través de ellos a los cultivos. Eh, a la problemática, a esta problemática podemos sumar el uso de agroquímicos en el suelo, los cuales pueden reducir de una manera considerable la capacidad de intercambio catiónico del suelo y su fertilidad, dado que dichos fertilizantes, insecticidas y herbicidas posiblemente contengan elementos que degradan dicha calidad edáfica. De acuerdo a todo esto y a esta problemática que podemos ver, debemos encontrar una solución. Yo en la investigación que hice, de acuerdo a lo que se leyó, me parece que la mejor solución a esta problemática puntualmente es la fitorremediación, la cual tiene como ventajas que utiliza las capacidades existentes de las plantas y de los sistemas que apoyan para limpiar los suelos, siendo más rentable que los métodos usados tradicionalmente para la recuperación de suelos contaminados. La fitorremediación implica menos trabajo y no perturba los alrededores naturales del sitio de contaminación. Puede reducir la entrada de contaminantes en el ambiente, porque los contaminantes quedan atrapados en las plantas. Es una muy buena manera de hacer uso de los recursos naturales existentes. Como decía, los costos, esta es una alternativa muy económica. Las desventajas, los metales pesados son los contaminantes empleados en el ciclo natural de las plantas y por esa razón toma bastante tiempo. Algunas plantas absorben muchos metales venenosos, lo que implica un riesgo potencial a la cadena alimentaria. Este método tiene un periodo de tratamiento aproximadamente de 2 años, que lleva al proceso de descontaminación. Sin embargo, se debe tener en cuenta que entre otros factores el área del suelo contaminado y su profundidad, es decir, en últimas el volumen del suelo contaminado, tiene mucho que ver. ¿Qué equipos o suministros necesitamos? Como es una técnica de tipo biológica, no se requiere más equipos y suministros que elementos biológicos, en este caso las plantas fitorremediadoras. En cuanto a las conclusiones y recomendaciones, mi principal recomendación es crear conciencia de la conservación de nuestros suelos, la conservación de nuestro ambiente, que estamos destruyendo nuestra casa, nuestro hábitat natural. Importante revisar minuciosamente las leyes que rigen nuestro sistema ambiental, pues los intereses económicos están primando sobre los intereses de las comunidades, el ambiente sano, el derecho a un ambiente sano. El proceso de fitorremediación puede solucionar el problema que se planteó, pero requiere llevar a cabo un tratamiento de descontaminación de las aguas residuales vertidas previamente para no volver a contaminar las aguas. Bueno, esta es en general la presentación. Muchísimas gracias. Me disculpo por mi disfonía y pues espero que sea de su agrado.